Buenas tardes a todos. Eh, Les habla su instructor Mauricio Arrubla. Vamos a dar inicio a la sección número 3 de análisis financiero. Entonces, el tema a tratar en el día de hoy es el punto de equilibrio del apalancamiento operativo y financiero. Y como inducción les puedo comentar que el punto de equilibrio es un elemento muy importante en los negocios, ya que permite determinar el nivel de ventas necesarias para cubrir los costos totales, y es el punto donde ni se pierde ni se gana dinero, pero se logra un equilibrio en costos y gastos y no hay ganancias. En cuanto al apalancamiento operativo, es la capacidad que tiene la empresa para generar utilidades, optimizando los activos fijos y el apalancamiento financiero, o los préstamos o las deudas que nos dan a la organización para yo generar riqueza o empujarme y generar más dinero. Entonces, eso lo podemos ver así a primera vista. Y bueno, ya entrando ya, el punto de equilibrio permite determinar el nivel de ventas necesario para cubrir los costos, o en otras palabras, el nivel de ingresos que cubren los costos fijos y los costos variables. En otras palabras, es el punto donde se obtienen cero ganancias, pero tampoco se obtienen pérdidas. Es un punto muy importante para la gerencia, para tomar decisiones. Es una herramienta financiera que permite determinar el momento en el cual las ventas cubren exactamente los costos, tanto en valores, en porcentajes y unidades. Es un punto muy importante para cualquier gerencia. El punto de equilibrio de definición de costos fijos y costos variables. Primero, los costos fijos no varían con la producción, entonces si la producción aumenta o disminuye, los costos fijos siguen valiendo lo mismo. Por ejemplo, los costos y gastos en personal administrativo hay que seguirlos pagando, el arrendamiento sigue valiendo lo mismo, los seguros y los salarios. Y los costos variables, como bien lo dicen, varían con la producción. Por ejemplo, la mano de obra de operarios varía cuando aumenta la producción. Las materias primas aumentan, las comisiones aumentan. La importancia del punto de equilibrio está en que es un punto para la toma de decisiones sobre varios aspectos, como son la producción, cantidades, precio, costos fijos y variables y volumen de ventas. Entonces podemos ver que es un punto, como bien lo podría decir cualquiera, donde la gerencia puede tomar determinaciones muy importantes. El cálculo del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es donde los ingresos son iguales a los costos. Por lo tanto, la utilidad es cero, como lo hemos venido diciendo en las otras diapositivas. Los ingresos van a ser igual, como lo muestra la imagen, al precio de ventas por las cantidades, o P por Q, como está allí. Los costos totales van a ser igual a los costos fijos más los costos variables. Cálculo de las cantidades en el punto de equilibrio. Entonces, para obtener el punto de equilibrio,
uno básicamente aplica una fórmula. Entonces, el punto de equilibrio en cantidades es igual a los costos fijos dividido el precio de venta menos los costos de venta por unidad. Y el punto de equilibrio en pesos es igual a 1 menos los costos variables dividido las ventas. O punto de equilibrio en pesos es igual al precio de ventas por unidad menos el costo de ventas por unidad dividido precio de ventas por unidad. Simplemente una formulita sencilla, fáciles de manejar y muy importantes en la toma de decisiones. Veamos en este ejemplo. El ejemplo del punto de equilibrio en una empresa tiene la siguiente estructura de costos. Podemos ver que los costos fijos son 5 millones de pesos. Los costos variables por unidad son 1,000 pesos. El precio de venta es de 2,000 pesos. Determinar el punto de equilibrio en cantidades y en pesos. Entonces es muy sencillo. En cantidades va a ser igual a los costos fijos dividido el precio por unidad menos el costo por unidad. Entonces aquí vemos que las cantidades van a ser igual a los costos fijos, dicen que son 5 millones de pesos divididos el precio es de 2,000 y el costo es de 1,000. Esa resta da 1,000. Entonces 5 millones dividido 1,000 da 5,000 unidades. Y el punto de equilibrio en precios es muy sencillo. Son los costos fijos dividido el precio de venta por unidad menos el costo por unidad dividido el precio. Entonces podemos tomar, reemplacemos los costos fijos, son 5 millones. Dividido precio de venta 2,000 menos 1,000 dividido 2,000. Toda esa división en la parte de abajo da 0.5, entonces da 5 millones dividido 0.5 da 10,000 unidades. 10 millones. 10 millones de pesos. Entonces, es así de fácil aplicar esas fórmulas. Eso no tiene ningún misterio y es fácil y sencillo. Ahora veamos analizando el estado de resultados, como qué pasa cuando cambian las unidades. Entonces vamos a analizar la diapositiva desde el punto de vista de la columna que está en la mitad, que es donde dice que las unidades son 5,000 unidades. Entonces, para demostrar de que ahí hay un punto de equilibrio y las utilidades van a ser 0, luego vamos a determinar que cuando aumentamos las unidades va a cambiar la utilidad, o cuando disminuyen las unidades también van a variar. Entonces podemos ver que las ventas que son costos fijos 5 millones, costo variable 1 millón, precio de venta de 2 millones. Entonces ventas 5,000 unidades por 2,000 pesos va a dar 10 millones de pesos. El costo variable, que son los costos, son 5,000 unidades por 1,000 va a dar 5 millones. Entonces ahora estamos de 10 millones, 5 millones. Esto nos va a dar un margen de utilidad, margen de contribución a utilidad de 5 millones. Menos los costos fijos que decíamos que eran 5 millones, nos va a dar una utilidad de 0 pesos. Ahora aumentemos las utilidades. Digamos que vendimos 6,000 unidades. Entonces las ventas van a ser de 12 millones. Los costos variables van a ser 6 millones. El margen de contribución va a aumentar a 6 millones. Menos los costos fijos, que son 5 millones. Todo esto me va a dar una utilidad de 1 millón de pesos. Ahora veámoslo bajando las unidades a 4,000 unidades. Entonces las ventas van a ser de 8 millones. El costo variable va a bajar a 4 millones. Esta resta nos va a dar una utilidad de 4 millones.
los costos fijos siguen siendo los mismos 5 millones de pesos y esto nos va a dar una pérdida de 1 millón de pesos. Entonces es importante ver que como todo esto, el punto de equilibrio nos va a dar el mínimo que yo debo vender y producir para obtener 0 utilidades, pero de ahí en adelante debo empezar a vender para empezar a obtener las utilidades de la organización. Ahora vamos a ver el concepto de apalancamiento. En sentido general puede definirse el apalancamiento como el fenómeno que surge por el hecho de que la empresa incurre en una serie de cargas o erogaciones fijas, operativas y financieras, con el fin de incrementar al máximo las utilidades de los propietarios. Entonces el concepto de apalancamiento es incurrir en gastos fijos, variables y financieros para incrementar las ventas, ¿cierto? Y como ahí dice apalancamiento, apalancamiento quiere decir una palanca que me sirve a mí para generar o empujar o generar riquezas, multiplicarlas. El punto de partida para el análisis del apalancamiento es el estado de resultados y el cual debe quedar claramente identificado tres ítems a saber: las ventas, la utilidad antes de intereses e impuestos o utilidad operativa, UAII, y la utilidad por acción, UPA, la cual se representa de la siguiente manera. Punto de partida para el análisis del apalancamiento. Entonces, las ventas menos el costo y gastos variables igual al margen de contribución menos los costos fijos de producción menos los gastos fijos de administración y ventas nos va a dar igual a la utilidad operativa antes de impuestos e intereses menos los gastos financieros igual a la utilidad antes de impuestos menos impuestos va a estar igual a la utilidad neta, y allí nos da el número por el número de acciones comunes, nos va a dar a la utilidad por acciones. Entonces veamos lo siguiente. El apalancamiento operativo muestra la forma en que los cambios en las ventas afectan los ingresos. O sea, mide qué tan sensibles son las utilidades de la empresa a los cambios en el volumen de ventas. Entonces podemos ver que el volumen de ventas es de 10.000 unidades. El precio de venta es 2.000, como siempre lo venía diciendo. Los costos variables por unidad son 1.000. Los costos fijos por unidad son 5 millones. A continuación se ilustra el estado de resultados para este volumen de ventas, o sea, de 10.000 unidades. Se muestran las utilidades operativas para los niveles de ventas de 8.000 y 12.000 unidades. Entonces vamos a hacer el comparativo aquí en la segunda imagen y podemos ver en la columna donde dice referencia, dice las ventas son de 10.000 unidades. Entonces si vendemos 10.000 unidades, las ventas van a ser 20 millones menos los costos variables de 10 millones, el margen de contribución es de 10 millones o la utilidad menos los costos fijos es de 5 millones, nos va a dar una utilidad de 5 millones. ¿Cierto? Si yo aumento las unidades a 12.000 unidades, como se ve en la última columna, donde ya las unidades no van a ser 10.000 sino 12.000, entonces las ventas van a ser de 24 millones, menos los costos variables van a pasar 12.000 por 1.000 van a ser 12 millones, el resto de 24 millones menos 12 va a dar 12 millones de utilidad, menos los costos fijos que siguen siendo los mismos 5 millones, nos va a dar una utilidad operativa de 7 millones de pesos.
Entonces podemos mirar. ¿Qué tomo como referencia las 10.000 unidades? Digo, las 10.000 unidades son el 100%. Las 2.000 unidades que aumentan de 10.000 a 12.000 unidades son 2.000 unidades. ¿Cuánto es eso? Quiere decir que incrementan en 20% el 20% de crecimiento en ventas de unidades. Ahora analicemos y miramos el impacto sobre las utilidades o la utilidad antes de impuestos. Entonces miremos lo siguiente. Entonces miremos la columna que pasó de las ventas de 12 millones. Entonces podemos ver que hubo una utilidad en la última columna, las ventas de 24 millones menos los costos variables de 12. La utilidad de 12 millones menos los costos fijos de 5 millones nos va a dar una utilidad de 7 millones, un impacto sobre la utilidad del 40%. Qué importante es tener en cuenta esto para que sigamos mirando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la utilidad antes de impuestos es de 5 millones, que es el 100%, al aumentar la utilidad antes de la utilidad antes de impuestos e intereses a 7 millones, o sea, en 2 millones, ¿a cuánto equivale esto? Esto es un 40%. Así de sencillo. Entonces podemos concluir lo siguiente, que el efecto de la utilidad antes de impuestos de intereses siempre es un efecto ampliado. En este caso, un incremento en las ventas del 20% generará un incremento ampliado del 40% en la utilidad antes de impuestos e intereses. Igualmente, una disminución en las ventas de un 20% generará una disminución en la utilidad antes de impuestos e intereses del 40%. Esto conduce a la segunda conclusión. Entonces, podemos ver que es sencillo, simplemente es tener en cuenta lo que estamos analizando allí dentro del cuadro y se puede concluir fácilmente. Ahora vamos a esta segunda imagen y vamos a entrar en lo que es el apalancamiento operativo, que es muy sencillo, simplemente es aplicar una fórmula que dice porcentaje de cambio en la utilidad antes de impuesto de intereses dividido al porcentaje de cambio en las ventas y se reemplaza. Entonces va a ser igual como lo veíamos anteriormente. Entonces vimos que porcentaje de cambio en las utilidades en un 40%, como lo vemos aquí en esta diapositiva, y el porcentaje de cambio en las ventas, vimos que las ventas aumentaron en un 20%. Mire acá, en el 20%, reemplazamos los datos y nos dice que es igual a 2. 40% dividido 20% nos da igual a 2. ¿Qué quiere decir esto? El grado de apalancamiento operativo obtenido es de 2. ¿Qué significa? Que por cada punto en porcentaje que se aumenta o se disminuyen las ventas a partir del punto de referencia de 10.000 unidades, habrá un aumento o disminución porcentual en la utilidad operativa antes de impuestos en 2 puntos. Por ejemplo, si las ventas aumentan en el 30%, la utilidad operativa antes de impuestos lo hará en un 30% por 2, da un 60%. Simplemente y sencillo de aplicar. Ahora veamos en esta imagen. Dice así: el grado de apalancamiento operativo relaciona el margen de contribución con la utilidad operativa, por lo tanto también puede expresarse. Entonces, utilidad operativa va a ser igual al margen de contribución dividido la utilidad operativa. Si reemplazamos la utilidad operativa, el margen de contribución fue de 10 millones de pesos, que lo podemos ver acá en la diapositiva anterior. Margen de contribución de 10 millones, porque estamos tomando aquí la referencia, y la utilidad operativa fue de 5 millones, como vemos acá. Ahora adelantemos que vamos a reemplazar acá. Entonces 10 millones dividido 5 millones nos va a dar 2.
que es igual a lo mismo que aplicamos aquí, al porcentaje de cambio en la utilidad operativa antes de impuestos por el porcentaje de cambio en las ventas, que nos dio 2 también. Así de sencillo, fácil. La segunda manera de hallarlo. Muy fácil. Bueno, ahora veamos en esta imagen, vamos a hablar sobre el apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero. Apalancamiento financiero. También se observa como el aumento en los intereses. También lo hace el grado de apalancamiento financiero. Supóngase que estos pasan de 2.000 a 2.500, disminuyendo las utilidades de impuestos en 4.000 a 4.000. Reemplazando en la fórmula se obtiene. Entonces, ¿aquí qué pasa? Aumentan los intereses o los préstamos, como lo dicen ahí, de 2.000 a 2.500. Estamos aumentando los préstamos. Y vamos a aplicar la fórmula de apalancamiento financiero, que es igual a margen de contribución dividido la utilidad antes de impuestos. En el ejercicio de la diapositiva 10, el apalancamiento financiero da 10 millones dividido 5 da 2 millones. Entonces lo podemos ver aquí, como lo estábamos mirando antes, aquí. Entonces podemos ver el apalancamiento, 10 millones, como lo mostré ahí, 10 millones dividido 5 millones. Mire la utilidad operativa aquí, los 5 millones, para que sepan de dónde vienen, que es muy sencillo, solamente es poner atención de dónde viene cada cosa. Y eso nos dio 2, ¿cierto? Que lo habíamos visto anteriormente. En el caso de pasar la utilidad antes de impuestos de 5 millones a 4 millones, entonces aumentan eso quiere decir que aumentaron los préstamos, los intereses de los préstamos, como lo dije anteriormente. O sea, yo me estoy apalancando con más préstamos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el apalancamiento financiero va a ser igual. 10 millones dividido 4 millones nos va a dar 2.5. Quiere decir que yo me estoy apalancando con más préstamo. Entonces, es la forma de leer e interpretar esta fórmula. El apalancamiento total. Entonces dice, el apalancamiento total es igual al porcentaje de cambio en la utilidad por acción dividido el porcentaje de cambio en las ventas. Entonces es muy sencillo. Vamos acá. El apalancamiento es igual a la multiplicación del apalancamiento operativo por el apalancamiento financiero. Y como se ve allí en la imagen, está el apalancamiento total va a ser igual al apalancamiento operativo, que es igual al margen de contribución dividido la utilidad operativa por el apalancamiento financiero, que es la utilidad operativa dividido la utilidad antes de impuestos. Realizo la operación algebraica y me dice que el apalancamiento total es igual a margen de contribución dividido la utilidad antes de impuestos. Entonces, simplemente es esa fórmula para mirar qué es lo importante acá de decir, que si yo aumento los préstamos con una tasa de interés baja y yo logre que ese dinero genere más riqueza y esté por encima del interés que yo les debo pagar a los prestamistas, eso va a generar un apalancamiento positivo para mi empresa. Ahora veamos. Les recuerdo, entrar a mi canal de YouTube Instructor Mauricio Arrugla y allí hay varios temas sobre inversiones, ahorros, ET, inversiones con poco dinero, bonos, acciones, stakes, el hombre más rico de Babilonia, entre otros. Y también está grabada esta sesión. Para dar por terminada la sesión del día de hoy, ¿qué falta como para dar por terminada la sesión del día de hoy y darle gracias a todos por la
por estar aquí presentes. Básicamente sería, para darle por terminar la sesión del día de hoy, sería uno, dar unas conclusiones básicas y son las siguientes. La primera, el punto de equilibrio nos muestra el punto donde no se pierde ni se gana nada, donde es cero ganancia, cero utilidad, pero de ahí para arriba, desde ese punto, voy a empezar a obtener utilidades para mi empresa. 2. El objetivo del apalancamiento financiero es aumentar el capital invertido mediante el endeudamiento. Como les expliqué ahora, si yo tengo una deuda con unos intereses que debo pagarle a un prestamista en forma barata, y yo ese dinero lo meto a mi organización y desarrollo producción, ventas, y esas ventas se aumentan, obteniendo una utilidad y pudiéndole pagar a este prestamista, eso es un apalancamiento financiero. Con eso me estoy empujando para lograr generar más riqueza. 3. El objetivo del apalancamiento financiero es convertir los costos variables en costos fijos, logrando mayores rangos de producción, menor sea el costo por unidad producida. Esto quiere decir que yo voy a buscar que el apalancamiento operativo, los costos variables se devuelvan en fijos. ¿Para qué? Para generar más riqueza. Bueno, doy por terminada la sesión del día de hoy. Agradezco a los aprendices y amigos y seguidores virtuales que vean luego la grabación, y les recuerdo que estoy a sus órdenes por mi canal de YouTube, Instructor Mauricio Arrugla, y siempre a sus órdenes. Estoy para servirles. Un abrazo a todos.